Hola de nou, proseguim este programa des de l'RH Bairén de la platja de Gandia. Avui divendres rebem a una de les professores que es troba a la Universitat d'Estiu de Gandia, esta edició en la qual es parla d'espais i d'estratègies. I parlem d'un espai, un espai que ens afecta i moltíssim és la Unió Europea, Europa. Aleshores, nosaltres hem convidat en este programa d'avui a Tamar Chouali. Ella és professora de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Catòlica, és professora d'Educació Social, Magisteri y Pedagogía. Tamar, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Puri, un placer estar aquí con vosotros. Tamar, usted participa en un curso que se llama Europa de la recuperación económica a la cohesión social, un curso en el que podemos comprobar que se habla de muchos aspectos distintos de Europa, porque se enfoca a Europa de forma transversal. Efectivamente, Puri, yo realmente considero que el gran mérito de este curso, y aprovecho aquí expresar mi agradecimiento al catedrático de Derecho Constitucional, el profesor Antonio Bar, el gran mérito del curso es que abarca el tema de Europa, el tema de la cohesión y de inclusión desde un enfoque transversal, porque precisamente esto viene a señalarnos que hoy en día, para poder abordar una problemática y unos retos tan complejos con los que nos afrontamos hoy en día, la construcción de Europa, desarrollo de ciudadanía europea, el desarrollo de un sentido de identidad, la única forma de poder abordarlo, entender y alcanzarlo es a través de un enfoque interdisciplinar. Desde muchos puntos de vista. El suyo, usted es experta en el tema de la educación. ¿De qué forma? ¿Cuál es el impacto de la educación y de las políticas educativas en Europa? Es que a veces hablamos de Europa y dices... Efectivamente, Purri, es cierto que cuando hablamos de Europa muchas veces el concepto de Europa o incluso de la Unión queda muy lejos de la gente. Yo lo que quisiera señalar que la educación es una herramienta y un pilar fundamental para contribuir o construir el proyecto europeo. Cuando hablamos de educación en Europa hay muchos aspectos que estamos tratando, pero yo lo que quisiera insistir es que hoy en día una de las cuestiones más fundamentales que pretenden abarcar las políticas europeas y que se refleja incluso en la documentación, en las decisiones de la Comisión, en el documento principal de Horizonte 2020, es la cuestión de la inclusión y de la integración. En este sentido, el punto de partida es el hecho de la diversidad cultural en Europa, el hecho que hay bastantes situaciones de desigualdad y el compromiso que tiene el proyecto europeo en cuanto a la construcción de una sociedad equitativa, una sociedad que contempla la participación, la inclusión y la igualdad. Pero ¿y cómo eso, a partir de la educación, desde la educación o para llegar a la educación, desde los dos sitios? Vamos a ver, la educación tiene un papel fundamental en la construcción de esta Europa de la igualdad. La educación es aquella que nos hace de herramienta para nuestro desarrollo. Es una herramienta para el desarrollo personal, pero también es una herramienta de socialización, de herramienta de desarrollo social y de cambio social. Si nosotros priorizamos en nuestro currículum, en nuestra visión de la educación, la construcción y la interiorización y el fomento de valores como igualdad, como equidad, igualdad de oportunidades a aquellos grupos que tradicionalmente han sido perjudicados en nuestras políticas educativas. Si establecemos unas medidas y acciones que van a favorecer la integración, ya estamos iniciando un cambio. Yo quisiera insistir mucho, y ese es un aspecto que he abordado también en la intervención, que el derecho es muy importante para fomentar la noción de la igualdad y para establecer las condiciones, pero el derecho meramente, sin la transformación de la visión de la gente de cómo es la sociedad y en qué consisten las normas de la sociedad, sin tener la convicción que hay que partir de esta noción de igualdad y de dignidad de la persona, no puede alcanzar su propósito, lo cual en este sentido derecho y educación se necesitan uno del otro para alcanzar el proyecto, la propuesta. De todos modos, sí se ve de forma distinta la educación en los países europeos. Quiero decir, nosotros desde España siempre vemos que otros países europeos tienen formas de educación distinta a la nuestra, que siempre estamos por detrás o que estamos por delante, y en algunas cosas que nos tenemos que equiparar esa igualdad, resulta que salimos perdiendo, como en los últimos planes universitarios. No sé, siempre ves que cuando te igualas es para salir perdiendo.
Y cuando te comparas, también sales perdiendo. Sí. En el tema de la educación. Efectivamente. Porque yo lo que entiendo que la gran desgracia que tenemos aquí en España es que muchas veces cuestionamos el rigor o la capacidad que tenemos nosotros para actuar. Educación no se puede implantar desde una perspectiva general o como un modelo comparado de que yo cojo la fórmula de Finlandia, por ejemplo, sí, la aplico aquí y logro maravillas, porque hay que entender un factor fundamental, que la educación tiene una relación íntima con la cultura de un país y la educación en realidad es un producto de una cultura. Por lo tanto, yo creo que uno de los hechos que a nosotros nos condicionan muchos en nuestro avance, en nuestros logros, es que tenemos una visión muy parcelada de las cosas. Dentro del ámbito universitario, dentro del ámbito de la educación, hay muchas guerras pequeñas sobre ámbitos y hay una insistencia que yo creo que nos perjudica a largo plazo en actuar desde una parcela muy limitada. Por lo tanto, cuando yo hablo, por ejemplo, de la transformación de la sociedad europea hacia un proyecto común, cuando yo busco la inclusión, para generar una inclusión verdadera, hay que actuar desde la educación, conjuntamente con políticas sociales, conjuntamente con una visión más amplia. Claro. Entonces, efectivamente, esta mentalidad la aplicamos también en nuestras medidas educativas, por ejemplo, en cuanto a tema de diversidad cultural, si quieres, en cuanto muy concretamente a la integración de inmigrantes desde el ámbito escolar. Lo que no podemos es pretender aplicar aquí unas medidas que tienen sentido en otros países que parten de otra realidad y de otro contexto y pensar que esto nos va a solucionar. En Finlandia es muy fácil hablar de éxito porque en un país donde hablamos de 6 millones de ciudadanos, donde 70% del ingreso y 60% de los impuestos van derivados o dirigidos hacia inversión en el ámbito de la educación, donde en el aula el profesor se encuentra con 14 a 15 alumnos, esta realidad es muy distinta que la nuestra. Y tenemos que partir de lo que cada uno tiene, pero claro, entonces la igualdad es distinta. A ver, una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Y yo siempre insisto mucho a mis alumnos, iguales no somos, ninguno. Porque cada uno es diferente y parte de otras condiciones, pero la equidad es otra cosa. La equidad es generar igualdad de oportunidades. Y de hecho, hoy en día el debate más relevante en Europa y mucho más en cuanto al aspecto que hemos tratado en el curso, que es la diversidad cultural y cómo abordar esta temática, es generar igualdad de oportunidades. Si no logramos generar igualdad de oportunidades, no logramos realmente, no permitimos el desarrollo, el pleno desarrollo de la persona, que es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre las metas que tiene que contemplar la educación. En la Declaración Universal se establece que el objeto de la educación es el desarrollo integral de la persona. Qué interesante. Tamara, si hablamos, vamos a localizarlo un poco. Aquí en Gandía, hace poco, la concejal de Educación hablaba de las cifras de peticiones de matrículas de niños y niñas que van al colegio. Centros concertados, casi todas las peticiones. Centros públicos, muy poquita gente. En centros públicos hay inmigrantes, en centros concertados hay menos y en privados apenas hay. Los profesores, los maestros, desde su experiencia, la inmigración enriquece. Los padres, prejuicios, no. Inmigrantes significa ralentizar la clase, significa apoyo. Como experta, a ver. Vamos a ver, esto precisamente lo que dices, Puri, viene a reivindicar la postura que yo sostengo, que tenemos un gran problema y que el único cambio se puede producir a través de la educación. Y me refiero a los prejuicios. Yo te puedo contar de una experiencia propia mía, ya como madre, no como experta, cuando yo fui a matricular a mi hijo en un colegio valenciano donde hay 2 líneas, una valenciano parlante y la otra castellano parlante. La directora del cole me animó a matricular el niño en la línea valenciano parlante. Porque había menos inmigrantes. Efectivamente, por el hecho que los inmigrantes suelen, por lo tanto, lo que estamos viendo es que nuestro propio sistema educativo establece una discriminación a raíz de lingüística en cuanto a el idioma hablado. Quiero decir lo siguiente. La diversidad cultural es un hecho real, es un hecho que caracteriza nuestra sociedad. La multiculturalidad, como se suele denominar,
alude a una descripción de una realidad culturalmente reconocida, las diversas culturas. Tradicionalmente, en España, la diversidad cultural no es que no existía, porque sabes, igual que yo, que la población roma, gitanos, están en España ya desde el siglo XIII y hay otras minorías religiosas o étnicas no con un peso tan importante, pero están por aquí. Ha existido, nunca ha sido reconocida como tal. Y nosotros solemos temer a esta diversidad cultural. ¿Por y qué? tenemos ¿Por qué? ¿No perfecto. enriquece? Enriquece, para que uno llegue a percibir lo que supone el enriquecimiento de la diversidad, la tiene que vivir. Nosotros venimos de un país que durante muchos años ha sufrido la repercusión de lo que sea las secuelas de un periodo dictatorial, un país que ha sido cerrado hacia afuera, donde la diversidad no ha sido visible y por lo tanto no ha sido reivindicada o reclamada. En Estados Unidos la transformación, el cambio social se ha producido precisamente porque la diversidad ha sido un hecho muy patente en la sociedad y a partir de la reivindicación de los movimientos de los derechos humanos liderados por Martin Luther King y otros, se ha empezado a generar un cambio. Han tardado 40 años para que hoy en día podríamos tener un presidente como Obama. La realidad de Obama no ha sido posible hace 50 años, lo cual estamos viendo una transformación de la sociedad. Pero es un proceso que conlleva tiempo. Muy lento porque tiene que ver con las percepciones que tienen las personas que vienen determinadas por su cultura y por su afinidad en cuanto a cultura y valores. Cuando hablamos de cultura, hablamos al conjunto de conocimientos, de rasgos espirituales, intelectuales, de normas, en fin, en modos de también vida. El profesorado tampoco entiende, porque muchos profesores también tienen a personas inmigrantes que dicen, pero es que tampoco se acoplan, me tengo que acoplar yo a su cultura, a su ritmo, a su... Y al de sus padres, a veces ahí también hay una barrera de entendimiento. La tragedia, si quieres, o la tragedia no, o la pura realidad es que el propio profesorado parte de un contexto cultural determinado. Para que un profesor pueda favorecer y ser herramienta para esta inclusión, integración, para facilitar el desarrollo del inmigrante, tiene que tener la convicción. Ahí venimos ya al ámbito donde yo desarrollo más, que es la educación intercultural. Uno no puede predicar la educación intercultural si no tiene una convicción que así tienen que ser las cosas. Estamos hablando de un posicionamiento, de una ideología. El hecho que yo opto por una postura que supone la aceptación y el reconocimiento en la diversidad y en lo que me puede aportar como sociedad. ¿Por qué me puede aportar? Pero el mero hecho de tener diferentes modos de abordar temas nos ofrece recursos. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo solía trabajar antes, ahora también, pero más en el ámbito académico, con población gitana. Pues una de las grandes cuestiones que a nosotros nos preocupa en el ámbito educativo es la escolarización de los gitanos, porque no suelen alcanzar incluso a nivel de graduado y hay un gran problema de absentismo. Pues el problema existe. El absentismo hay que entenderlo, el factor del absentismo que rige en el caso de la población para poder atender esta necesidad. En muchas ocasiones es porque prevalece la necesidad de trabajo que los padres implican a los niños de edad muy joven. Por otra parte, es por su concepto de familia y por el hecho que cuando se produce cualquier acontecimiento familiar, desde la desgracia o la alegría más grande, se desplaza toda la familia para poder compartir esto. Esto se manifiesta en un absentismo escolar. El hecho es así, pero ¿qué puede hacer un profesor que entiende que es una cuestión de planteamiento, de visión cultural? Puede buscar alternativas para evitar el absentismo, puede pactar con los padres una serie de medidas que van a garantizar que el niño puede seguir estudiando en casa, puede ofrecer recuperación, puede optar por muchísimos medios, puede delegar en la propia comunidad. Tenga el padre de su lado, efectivamente. Claro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tu observación es muy cierta.
muy acertada. Tenemos que asegurarnos, tenemos que tener a los padres de nuestro lado. Es parte de la tarea educativa. La educación recae no solamente también sobre el hacerles profesor. entender que no es que ellos están de nuestro lado, sino que nosotros como profesores, hablo como si yo fuese profesora, estoy del suyo. Efectivamente, uno de los grandes problemas que tenemos con la minoría, con la comunidad gitana, es que nos cuesta mucho ganar la confianza de los padres, y con total razón, porque a lo largo de los años ha habido de una forma sistemática un trato degradante, una falta de interés, no ha habido cuidado. Los niños gitanos que acuden al colegio donde hay presencia de niños que no lo son y que son mayorías, suelen ser tratados de una forma muy despectiva, lo cual nos encontramos con una realidad que para mí es bochornosa, que son los colegios guetos. Es un fenómeno que empezó aunque en yo creo Estados que Unidos. el tema gitano ya está más normalizado, ¿no? Ahora hablaríamos incluso de otras etnias, de otras razas, de otros países, de gente que viene de otros países. Sí, es verdad que está normalizado en cuanto a la legislación. Porque lo conocemos más, a lo mejor, y lo más desconocido ya son otras cosas, ¿no? Sí y no, porque muy conocido lo es para nosotros, a las personas que investigan, que trabajan, que se preocupan, pero a nivel social el hecho real es que el alumnado gitano se sigue sintiéndose discriminado, maltratado. A mí un hecho que no lo he estudiado con estadísticas, pero que te puedo afirmar que entre mis clases de la universidad, en los 10 años que imparto clases, jamás he tenido el privilegio de tener un alumno de origen gitano. Yo creo que es muy llamativo. Para hablar de los gitanos, siempre cuando intentamos concienciar y romper un poco con lo que tú aludías, el estereotipo o el prejuicio en cuanto, es muy difícil encontrar personas de un liderazgo de peso en la comunidad política, social, que fueran de origen gitano. Eso nos tiene que llamar mucho la atención. Pues ahí queda esa llamada a la atención de Tamar Shuali, profesora de Educación Social, de Magisterio y Pedagogía de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica y además coordinadora de la Red Europea de Educación e Inclusión. Hemos hablado de cómo la educación incluye y la educación suma y nunca resta. Tamar, gracias por haber venido. Ha sido un honor tenerla aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Puri. Un placer. Adiós. Seguim en la Universitat de